Muy buenos días, un gusto saludarles, señores y señoras, señoritas estudiantes. La Unidad Educativa a Distancia Juan Montalvo Feyos les da la cordial bienvenida. Aquí tenemos una semana más de trabajo para seguir avanzando en conocimientos que ustedes necesitan tener aquí en noveno curso. Ahora, para iniciar esta semana, el tema que tenemos para esta semana va a ser la reseña, como ustedes lo pueden observar ahí. Siempre iniciamos con nuestra frase inspiradora del día y es esta: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Yo necesito que ustedes se graben eso en su mente. Lo importante que es de tratar de desarrollar nuestra mente al máximo potencial posible. Una vez que ya hemos avanzado o hemos despertado la mente, va a ser una evolución constante a crecer y a crecer y a seguir creciendo. No a retroceder o a volvernos a como éramos antes, no. El estudio nos ayuda a aplicarnos más para seguir creciendo profesionalmente, académicamente, y eso nos motiva a dejar ya el nivel pasado, sino seguir avanzando y propendiendo siempre al éxito. Algo que siempre yo les he recordado a todos los estudiantes, siempre trato de motivarlos, es a que tengan la lectura como un hábito. Lectura de un libro, lectura de varios libros en el mes, de libros en el año. ¿Por qué? Porque aumenta su léxico y es importante. De hecho, la clase que viene a continuación acerca de la reseña es justamente basado en eso. Vamos a tratar de cambiarle el contexto para que ustedes puedan hacer un trabajo bonito en lo que tiene que ver con la tarea que corresponde al día de hoy. Vamos a empezar con la reseña. Vamos a dar la definición. La reseña es un texto escrito que contiene una síntesis de las ideas centrales de un libro, un capítulo o un artículo científico y una valoración crítica del mismo, con el fin de que los lectores puedan formarse una idea general sobre su contenido y calidad. Esa es la definición. Una síntesis. ¿Qué es la síntesis? Lo contrario al análisis. El análisis es el desmembrar de un todo en sus partes, mientras que la síntesis es agrupar y dar una idea general del todo. Entonces, al momento que hacemos la síntesis, tenemos que formar una idea general para la persona que lo vaya a recibir. ¿Cuál es la función de la reseña? Es un medio de circulación y apropiación del conocimiento. La reseña constituye una herramienta indispensable para el estudio y el trabajo científico. Es un tipo de texto ampliamente utilizado en la universidad. Su fin aquí no es terminar el colegio, bachilleres y ya está. Su fin es seguir creciendo, seguir teniendo más objetivos. Y uno de esos es hacer su carrera universitaria. Perfecto. Entonces, esta reseña le va a permitir a usted apoderarse de un conocimiento. ¿Por qué? Porque usted ya, primero, para hacer una reseña debe envolver todo el contenido. Y ese contenido ya envuelto y asimilado es lo que le va a permitir a usted hacer una síntesis correcta. Vamos a seguir analizando. Vamos a ver la diferencia y la relación que tiene con el resumen. Porque podemos decir reseña, un resumen. Es como mismo, hago un resumen y ya está. Vamos a ver. Mientras un resumen se limita a exponer de manera condensada las ideas principales del texto leído, la reseña debe incluir además la opinión personal de quien la escribe. Nótese la diferencia. Saber hacer resúmenes es una condición para escribir buenas reseñas. No solamente tiene que decir esto y resumidas cuentas, esto es lo que sucede. No. La reseña incluye su opinión personal. Condiciones. La elaboración de una reseña supone 3 condiciones. Primero, una buena comprensión de lectura, capacidad de síntesis y capacidad de análisis. Una buena comprensión lectora. Cuando yo les envío a ustedes una comprensión lectora es para que ustedes saquen las ideas y sigan explotando más. De eso se trata. Tienen que tener capacidad para resumir o hacer una síntesis y también para analizar. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver el valor formativo de esta reseña. ¿Qué va a hacer? Mejorar la comprensión lectora, desarrollar la capacidad de síntesis, afinar la capacidad crítica del que le escribe. Usted la va a escribir, usted ya empieza a ejercer su juicio crítico y empieza a poner en orden las ideas y decir qué le parece a usted o qué no le parece. Es más, da su aporte en una reseña. Sirve como base para escribir otros tipos de texto.
una reseña, todos los requerimientos para que usted vaya aprendiendo a hacerlo, le va a permitir a usted hacer más de solamente un resumen, una reseña. Va a poder hacer textos argumentativos, va a poder hacer textos descriptivos, porque todo va correlacionado. Avancemos. ¿Cuál es la estructura de una reseña? 1. Información bibliográfica. Tiene que tener de dónde voy a hacer la reseña, mi libro, la novela, el texto en sí. Segundo, el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Quiere decir de dónde se refiere o dónde se originó, o si esa novela o esa reseña está aplicable para nuestro círculo social o nuestra forma de llevar la vida. Porque muchas veces dista de un país a otro un tipo de estatus social o de régimen social. Tercero, síntesis del contenido. Tiene que haber una agrupación de las ideas de tal manera que haya un resumen, una síntesis. Comentario o análisis crítico. Aquí viene su aporte, su comentario, su análisis. Usted puede criticar este libro o esta referencia bibliográfica que usted ha encontrado, puede criticarla, puede apoyarla, puede contraargumentarla, pero ya eso depende de su razonamiento y su perspectiva. Y finalmente tiene la conclusión o cierre. Bien, vamos a ver una por una. Información bibliográfica. En este punto se deben consignar los datos bibliográficos de la obra reseñada, tal y como está aquí. Este es el formato para que se haga una reseña. Tiene que poner el apellido o las iniciales del nombre del autor, el año de publicación, el título de la obra, la ciudad donde se publicó y el nombre de la editorial. Esto tiene que ir de ley. Apellido y la inicial. Por ejemplo, si el autor es Damián Chenche, irá el apellido Chenche y la D punto, la inicial del nombre. De ahí sigue el año de publicación, 2020. Título de la obra, la reseña. Ciudad donde se publicó, Durán. Nombre del editorial, Edusol, por decir un editorial. ¿Ok? Vamos al contexto. Los objetivos que se propone la obra. ¿Qué quería la obra comunicar? ¿A qué se debe ese mensaje de ese autor? ¿Cuál es el contexto comunicativo? ¿Qué quería expresar? ¿Qué quería dar a conocer? ¿Qué quería aportar a la sociedad? El género o el tipo de texto que se utiliza para ver. Puede ser un género literario, puede ser un género cómico, indiferente. El público al que se dirige tiene que estar bien relacionado o bien dirigido hacia las personas que va a leerlo o escucharlo, porque eso se llama adecuación, dependiendo de las personas que lo van a receptar. Otra característica que el diseñador considera importante es para ubicar la obra. Ya depende de cada uno. Si usted de pronto quiere señalar que fue en Italia y en Italia es importante por tal motivo, o de pronto quiere señalar que hay pobreza económicamente en ese país, o algo que le sirva a usted de referencia para iniciar su reseña. Síntesis del contenido. Propósito de la obra. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se quiere lograr? Partes de las que se compone. Las tesis o planteamientos centrales, estructura o plan argumental y las conclusiones. La obra se compone. Empezamos con el objetivo. Esta obra tiene como propósito enviar un mensaje a la sociedad en cuanto a la pobreza. Perfecto. ¿De cuántas partes se compone? Este libro o esta obra tiene 4 capítulos que hablan relacionados a la pobreza. Tesis o planteamientos centrales. ¿Cuál es la idea? La pobreza. Perfecto. ¿Cuál es la estructura o plan argumental? ¿Qué está mencionando él? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Plantea nuevas formas de salir de la pobreza? Y las conclusiones a las que se llega, a las que usted debería llegar en el momento de hacer una reseña. Perfecto. Para hacer esta reseña vamos a tener que evitar leer resúmenes, comentarios o propagandas. Usted se va a YouTube, pone el libro y mira ahí el comentario que ya creó alguien, usted coge y lo copia. No, eso no es una reseña, eso es un copia y pega. Entonces no puede sencillamente copiar algo. Tiene que leer con un mínimo de distracciones e interrupciones. Usted no puede estar en un lugar donde todo el mundo esté hablando porque no va a captar el significado o el contenido de esa información. Hay que razonar. Bien, el prólogo de la obra siempre da como un resumen. Entonces, eso a usted le da como la idea de lo que se trata la obra. ¿Qué más?
Tiene que usted conocer el género de la obra, sea un género literario, un género que se ajuste a sus gustos o intereses. Leer el libro en su totalidad. Eso es importante, leerlo en su totalidad. Y ya en la mente usted va haciéndose la idea de cuál es el propósito de esa obra. Si usted lee la parte del principio y la parte del final, y no lee la parte central, no va a tener una buena reseña. Va a omitir algún detalle que será muy importante para su trabajo. ¿Ok? Una vez que ya lo lee por primera vez, debe leerlo otra vez, ya con las ideas escritas que usted ya tiene como relevantes. ¿Ok? Una vez que ya usted hace todo eso, empieza a escribir, a hacer su redacción de su reseña. Va a empezar con las ideas que ya anotó, ¿verdad? Va a empezar a ver de qué manera aporta esa idea que usted puso a su reseña, de qué manera va a bosquejar lo que el autor quiere decir en esa obra, y de esa forma usted va a hacer una correcta reseña. Sigamos. Ahora, una vez que usted termina de haber terminado de conocer cada uno de los pasos para hacer su reseña, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una. Yo les motivo siempre a leer, pero en este caso ponernos a leer un libro de aquí para la próxima semana quizás no sea tan posible. Pero el reto está. Si usted quiere hacer una reseña de una obra, puede tranquilamente hacerlo. Y usted completa esa tarea y perfecto. Crece académicamente y mentalmente. Sin embargo, la tarea se va a resumir en esto. Después de lo aprendido, usted va a elegir una película de su agrado. Usted la va a verla, no es que ya como ya se la vio, ya sabe qué poner. No, obsérvela nuevamente. Cuide todos los detalles. Siga paso a paso el formato que hemos trabajado hoy. Y una vez que termina de ver su película, hace su reseña. Ya hace su reseña de la información obtenida. Cuál es el propósito, cuál es el mensaje del autor y las partes principales de esta película que a usted le llamaron la atención. Bien, eso ha sido todo por hoy, señores estudiantes. Me ha dado gusto tratar de comunicarles algún tipo de conocimiento a través de este medio. Nos estamos viendo de aquí la próxima semana. Que tengan un excelente y bendecido día.